Hay lugares en el mundo en los que parece que el tiempo simplemente se ha detenido. Ciudades, islas, edificios, que un día rebosaban de vida y que ahora son solo silencio. Son como cicatrices en el paisaje, testimonios de lo que un día fue. Vamos a meternos de lleno a descubrir por qué existen estos lugares y, sobre todo, a entender por qué nos fascinan de una manera tan profunda. A ver, empecemos por un icono que seguro que suena. Pripyat. Se levantó en 1970 como una ciudad del futuro para toda la gente que trabajaba en la central nuclear de Chernóbil. Pero claro, en 1986, después del desastre, a sus casi 50.000 habitantes los evacuaron en apenas 36 horas. Les dijeron que volverían en 3 días, pero esa vuelta nunca llegó. Hoy es literalmente una cápsula del tiempo de la era soviética. Y ahora nos vamos a Japón, a la isla de Hashima. Durante la fiebre del carbón llegó a ser, ojo al dato, el lugar más densamente poblado de todo el planeta. Era una auténtica ciudad vertical plantada en mitad del océano. Pero cuando la mina de carbón que había bajo el mar cerró en 1974, la isla se vació por completo y se convirtió en una metrópolis fantasma. Y de ahí a un cambio de aires total, al desierto de Namibia. Allí la arena se está tragando literalmente una ciudad llamada Kolmanskop. Fue una ciudad minera de diamantes súper próspera a principios del siglo XX, levantada por colonos alemanes. Pero cuando los diamantes se acabaron, allá por los años 50, la gente se fue y el desierto empezó a reclamar lo suyo, a devorar esas mansiones tan lujosas. Al final, todos estos sitios son justo eso, testimonios tangibles del paso del tiempo. Nos cuentan historias de ambición, de desastres, de cambios enormes. Pero la pregunta clave es, ¿por qué nos atraen tanto? ¿Por qué sentimos esta fascinación tan rara por las ruinas? ¿Qué buscamos de verdad en estos ecos del pasado? Bueno, pues resulta que esta fascinación tiene nombre. Hay un término académico que lo explica bastante bien y nos ayuda a entender este impulso casi universal de querer visitar lugares marcados por la tragedia o el abandono. Se le llama turismo oscuro. Básicamente es el acto de viajar a sitios que tienen que ver con la muerte, el sufrimiento o los desastres. Y ojo, que aunque el nombre suene muy moderno, esta curiosidad la hemos tenido siempre. Lo que ha cambiado es la escala. Quizás es una forma de asomarnos al abismo desde una distancia segura, o una extraña nostalgia por mundos que nunca llegamos a conocer. Ahora, lo más interesante de todo esto es que el turismo oscuro no es una sola cosa. Es un espectro súper amplio. Abarca desde los pueblos fantasma que hemos visto hasta campos de batalla, prisiones históricas, zonas de desastres nucleares o naturales e incluso antiguos manicomios. Cada sitio con su propia carga, su propia historia y su propia emoción. Para que se entienda bien esta variedad, vamos a comparar 3 lugares muy distintos y las fuerzas que los dejaron en silencio. Esta tabla lo resume a la perfección. Fijaos, tenemos Hashima y Varosha abandonados el mismo año, en 1974, pero por motivos que no tienen nada que ver. Y una década después, Pripyat, vaciada por un desastre tecnológico. Es que lo tienes todo, industria, guerra y catástrofe, los 3 jinetes del apocalipsis moderno. Vamos a pararnos un segundo en Varosha. Antes del 74, esto era la Riviera del Mediterráneo, el sitio de recreo para estrellas como Elizabeth Taylor o Brigitte Bardot. Pero tras la invasión turca de Chipre, de la noche a la mañana, se convirtió en una zona militar vallada, una ciudad fantasma en plena playa. Este contraste tan brutal entre el glamour que tuvo y su presente en ruinas, ahí está la clave. Eso es lo que resume el poder narrativo de estos sitios. Claro, estos lugares con historias tan potentes llaman a ser explorados. Pero ¿cómo se hace? ¿Una simplemente llega y entra? Pues no exactamente. Hay toda una cultura detrás de esta práctica, con sus propias reglas, su propia ética. Se conoce como urbex, de exploración urbana. Y no es ir a dar un paseo sin más, ¿eh? Es una afición muy metódica. Implica investigar, planificar y, sobre todo, priorizar la seguridad. Y por encima de todo, seguir el código sagrado del explorador. No te lleves nada más que fotos, no dejes nada más que huellas. Y este es un punto crucial para la comunidad urbex, la discreción. El código ético dice que no se deben revelar las ubicaciones exactas. ¿Para qué? Pues para protegerlas del vandalismo y de que se masifiquen. Se trata de preservar esa atmósfera y la integridad de los sitios para quienes vengan después. Pero esa discreción choca de frente con una realidad que no se puede negar. La popularidad de estos lugares no para de crecer. Lo que antes era un secreto para unos pocos, ahora se está convirtiendo en un fenómeno de masas. Y esta popularidad se ve en las cifras, claro. Miramos Bodie, en California. Lo que fue un pueblo minero de la fiebre del oro, ahora lo preservan como un parque histórico en decadencia controlada. El resultado: atrae a 200.000 visitantes cada año. Casi nada.
O si volvemos a la isla de Hashima en Japón. Desde que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad, su fama se ha disparado. Hoy en día 300.000 personas al año pagan por un tour, todo muy controlado, para caminar entre sus edificios de hormigón en ruinas. Pero quizá el caso más impactante de todos sea Chernóbil. En 2019, la zona de exclusión recibió a más de 124.000 visitantes. Pensemos en esto por un momento. Miles de personas pagando por visitar el corazón de un desastre nuclear, un lugar que en algunas zonas sigue siendo peligrosamente radiactivo. Así que el punto clave es este. Estamos asistiendo a una transformación. Los lugares que antes eran historia oculta, el dominio de los exploradores, se están convirtiendo en destinos oficiales. Estamos pasando de la exploración al turismo, de la ruina espontánea al monumento gestionado. Y esto nos lleva a una última reflexión. Al preservar estas ruinas y convertirlas en atracciones turísticas, ¿qué recuerdos estamos decidiendo conservar y cuáles quizás estamos borrando por el camino? ¿Qué dice de nosotros esta fascinación por ir a visitar los fantasmas de nuestro propio pasado?